Buenas tardes, mi nombre es José Lester Rangel Vargas, de la carrera de mecatrónica del grupo cuarto E. A continuación presentaré un código para un listado sobre los componentes eléctricos y electrónicos del proyecto integrador. Primero empezamos con el diagrama de flujo, que sería en el inicio start. Después de ahí nos vamos a declarar las variables. Después definimos, el usuario define el número de componentes de su proyecto. Después con un if ponemos una condición. Después tenemos el for con la condición a cuánto es igual la variable y cuánto aumentando. Después le pedimos que defina el nombre, la temperatura, la corriente y el voltaje del componente. Después nos aparecerá el componente y sus propiedades, y que con otro for tenemos la misma condición, que sería a que es igual la variable y la condición y en cuanto aumentando, y acá tenemos nuestra fórmula. Ya después de eso vamos a lo que sería nuestro código. En este caso sería el siguiente. Empezamos con el inicio, que sería el it main. Después ponemos nuestras variables, que sería list comp de componente, temperatura, corriente y voltaje, que contienen arreglos. Después sería otra variable, que sería el int, la i. Después con un printf le preguntamos al usuario el número de componentes de su proyecto integrador. Después con un scan guardamos lo que el usuario ponga. Después tenemos el if con la condición, que sería list menor o igual a i, y es el número de componentes que ingresa el usuario. Después de ahí tenemos el for, que sería list es igual a 1, list menor o igual a i, list más, que sería que list va aumentando en 1. Después con un printf le pedimos al usuario el nombre del componente. Con el scanf lo guardamos, que sería siguiente. Después con un printf le pedimos al usuario que ingrese la temperatura del componente. Al igual con el scanf lo guardamos. Después de eso con un printf ponemos que ingrese la corriente del componente. Con un scanf lo guardamos. Después le pedimos que ingrese el voltaje del componente. Ahí lo guardamos con un scanf. Después con un printf ponemos, se nos aparecerá componentes y sus propiedades. Después tenemos el otro for, que sería igual list igual a 1, list menor o igual a i, list más. Después tenemos con un printf tenemos nuestras variables, que nos mostrará en los componentes y sus propiedades, que sería list, que sería qué número de componente es, el nombre del componente con comp y los arreglos. Después la temperatura, temp. Después la corriente, core. Y por último el voltaje, sería volt. Ya después tenemos el return, que sería ya el fin de nuestro código. Después de eso lo vamos a correr. Pide que ingresemos el número de componentes eléctricos del proyecto integrador. En este caso voy a poner 3. Pide el nombre, voy a poner motor. Enter.
temperatura 40, enter, corriente 5, enter, voltaje 9, nuestro segundo componente, sensor, enter, la temperatura igual 40, la corriente del componente 5, el voltaje 9. Después nos pide el nombre del tercer componente, Arduino. Después nos pide la temperatura del componente, en este caso sería 45, corriente del componente 5 y el voltaje 9. Después, como nos aparece el componente y sus propiedades, nos aparece componente 1, el nombre, motor, temperatura 40, corriente 5, voltaje 9, componente 2, nombre, sensor, temperatura 40, corriente 5, voltaje 9, componente número 3, nombre Arduino, temperatura 45, corriente 5, voltaje 9. Y esto sería cómo funciona este listado de los componentes del proyecto integrador. Esto sería todo de mi parte.